En realidad, países donde se habla el idioma inglés, los países asiáticos, el equipo computador da origen a todo un amplio campo que se llama computación. Y el día de hoy este campo es similar a la ingeniería. En esos países no es considerado una ingeniería. La computación es la manera como el hombre, el ser humano, ha encontrado de aliviar un proceso muy complejo que es utilizar el cerebro para manejar información. Y este campo es la computación. Entonces, no es igual al de la ingeniería. Evidentemente, el computador es un dispositivo hecho por la ingeniería. Pero a partir de ahí, procesar la información, ya sea procesadores de texto, ya sea imágenes, ya sea videos, ya sea películas completas, son procesamientos donde no interviene en esencia ni materiales ni energía, sino información. De hecho, tradicionalmente se han ofrecido 3 carreras en computación, que posiblemente no las conocíamos en nuestro medio. Una de ellas es la ingeniería de computadoras, o sea, alguien tiene que hacer el hardware. Usamos hardware, ¿no? Lo asociamos un poco con electrónica, pero en realidad es un campo muy específico. Otros tienen que hacer el software, ¿no? Alguien hace los sistemas operativos, las bases de datos, los lenguajes de programación, hacen los virus y los antivirus. Hacen esos algoritmos fantásticos con que Google puede revisar millones de lugares y procesar esa información. Y por otra parte, en las empresas hay personas que utilizan ese hardware y ese software para aplicaciones propias del negocio. Eso es sistemas de información. Por ejemplo, hay una lista en Forbes que ha sido publicada con los mejores puestos de trabajo y ha tomado un segmento de estudio desde el 2010 a la actualidad. Y dentro de su lista de los 20 primeros puestos, 5 ocupaciones se encuentran relacionadas al tema de tecnología. Estamos más alineados a lo que es sistemas de información y tecnología de información. O sea, le damos a los muchachos las capacidades a través de herramientas para crear soluciones multidisciplinarias. Lo que hemos realizado es la implementación de un modelo conceptual dentro de un proceso de agencia de turismo. Lo que nos referimos con modelo conceptual es que es plasmar el proceso de asesoramiento dentro de la agencia, dentro de un modelo usando herramientas tecnológicas para mejorar la búsqueda. Bueno, el problema en sí era la demora, el tiempo de espera que había en el proceso de gestionar vuelos y alojamiento y tours en las agencias de turismo. Todo era papel, menos los vuelos, que ellos tienen un propio software en las agencias, y la parte del tren de Machu Picchu. Pero lo demás tenían en papeles de los mismos proveedores que se acercaban y les brindaba. Entonces tenían que sacar un file y ponerse a buscar y a través de vía telefónica o directamente con el cliente. El descontento era grande, ¿no? Entonces el cliente se aburría o decía, bueno, entonces me voy a otra agencia. O prefiero comprarlo por internet. Nosotros propusimos fue que estos conceptos se procesen dentro de la misma herramienta, que el mismo computador procese estas inferencias que se puede hacer, estas clasificaciones, que quizá la persona que va a usar la herramienta, la persona que está dando el asesoramiento al cliente, no tiene que estar especificando todo al momento de su búsqueda, sino que ese trabajo pasárselo un poco a la parte automatizable. A primera instancia vimos el problema de que en las intervenciones quirúrgicas no había un facilitador de información, ¿no?, en tiempo real, que era lo que más que todo hacía que era un poco complicado el hecho de que si no tienes información cuando te están operando, toda operación tiene un riesgo, ¿no? Es muy importante de que pueda haber ese tipo de información.
sin perder la esterilización del doctor. ¿Quiénes son las personas que van a utilizar, propiamente dicho, el software? Ver qué información vamos a necesitar. En este caso hablemos de información de pacientes, hablemos de exámenes y hasta qué punto vamos a llevar los exámenes. Hablemos de texto, hablemos de imágenes, hablemos ya de movimiento 3D, qué cosas son las que vamos a tratar. Y luego tendríamos que ver el ambiente. Por ejemplo, en una sala de operaciones tiene que estar todo esterilizado, tiene que haber temas de espacios, tema de calor, la temperatura que tiene que existir en el momento de la operación tiene que ser adecuada y la van regulando. Todo ese tipo de cosas y de variables tenemos que tener conscientes, no tenemos que tener en cuenta para el momento de desarrollar la solución a este problema. Lo primero que planteamos fue utilizar una cámara, ¿no? Que es la cámara de Microsoft, Kinect. Comenzó la idea, ¿no? de Microsoft como una cámara creada para los videojuegos, ¿no? Nosotros vimos la oportunidad de utilizar esta idea y transformarla y llevarlo a algo más que aporte a la sociedad, ¿no? Como es el caso de las intervenciones quirúrgicas, ¿no? Una tecnología que casi nadie sabe que es tan avanzada, porque la mayoría de gente piensa que es una cámara donde puedes jugar y nada más. Es una cámara de mucha tecnología que te capta profundidad, voz, calor, luz. Entonces es una cámara tan avanzada que era muy poco dejarlo para un videojuego. Entonces por eso vimos la idea de poner esto en práctica hacia las intervenciones quirúrgicas, ¿no? Que lo que hace el doctor es simplemente con un movimiento de la mano o por voz, ¿no? Busca el historial de un paciente, manipula las radiografías, los exámenes 3D, puede rotar una imagen, voltear una imagen, ¿no? Entonces eso fue lo que se planteó con la ayuda de esta cámara, ¿no? Tenemos algunos contratos, tenemos algunos trabajo con empresas en común, algunos cursos podremos o herramientas usar en algunos cursos, pero no es nuestro objetivo, ¿no? Dar certificado después a un alumno que él maneja esta herramienta. Porque no tenemos tiempo, ¿no? Porque si nos preparamos para una herramienta específica, nosotros perdemos después este tiempo y tenemos solamente 5 años para preparar a los alumnos. Pues no tenemos esta posibilidad, no es objetivo de la universidad prepararlo. Nosotros estamos formando, y no un especialista, estamos formando una persona profundamente inteligente, que puede usar cualquier herramienta, que le va a costar, no sé, 3 días, 1 semana, 2 semanas, pero no más. Y yo creo que con esto la empresa debe estar satisfecha. Y yo aconsejaría a esas empresas no buscar un profesional para una herramienta específica que comienza a trabajar desde mañana. No, un profesional que es capaz en 1 semana aprender esta herramienta y trabajar, y después capaz para trabajar con otra herramienta. Creo hace unos 10 años todavía en las ceremonias de graduación estábamos preocupados nosotros, pero ahora creo que no tengo esta preocupación, no sé, o puede ser es mi sesgo solamente, porque yo he visto alumnos nuestros que trabajan en Facebook, he visto alumnos que están estudiando en Brasil, en Estados Unidos, en maestría y doctorado en Italia. Veo a mis propios profesores que están escribiendo más artículos científicos. Entonces, que fueron exalumnos también nuestros. Yo como empresa contrato a alguien, tengo que contratar a alguien que me va a resolver problemas. El asunto es cómo yo decido o cuál es mi métrica para saber si esa persona resuelve estos problemas. La métrica principal que tenemos en nuestro país es los títulos, los certificados académicos, las certificaciones. Esa es la métrica que ha escogido gran parte de la industria nacional. En el caso de Google, que no es el único, tienes Google, tienes Facebook, tienes empresas. IBM misma, a pesar de su rigidez, también tiene un modelo muy similar, no en Perú, lamentablemente, pero sí en otros de sus desarrollos a nivel mundial, en donde apuntan más a la experiencia, apuntan más al aprendizaje empírico, a lo que se puede demostrar quizás incluso en una entrevista de trabajo o en una resolución de problemas. Para mí también tiene total sentido. Si yo le pongo un escenario de un problema ficticio a una persona y lo resuelve, me parece mejor métrica que me muestre unos certificados donde me dice que los productos que te estoy diciendo que vamos a usar
los conoces. Cuando yo he hecho entrevistas de trabajo a personas para que ingresen en un equipo de programación, yo les hago una pregunta, que es, ¿cuándo hiciste tu primer programa? Si esta persona me dice que este primer programa que hizo en su vida lo hizo antes de ingresar a la universidad, lo hizo por curiosidad, y no es la primera vez que me dejaron un trabajo en la universidad, entonces para mí es un síntoma de que sí, pues hay un cierto apasionamiento, sí hay un gusto por esto. No estoy descartando definitivamente el segundo caso, pero al menos yo ya estoy apuntando por este lado. Acá hay algo más que solamente picar código, o sea, hay algo que le gusta. Si yo hablase de ingeniería civil, podría decir, vamos a la playa y armamos una carpa. ¿Me ayudas? Sí. Bueno, no voy a armar una carpa, voy a hacer una casa, digamos, en una zona periférica, de repente en una ladera del cerro, y diría, ¿a quién nos puede ayudar para hacer esto? Bueno, hay un maestro de obra para hacer esa casa. Entonces yo digo, vamos a armar una carpa, vamos a hacer una casita, vamos a hacer un edificio, un rascacielos. Y en cada caso ya tengo yo un concepto muy claro de quiénes pueden intervenir en esa construcción, en ese diseño. Entonces, cuando hablo de software, puede ser que esté hablando pues, de un proyecto de software que va a ser utilizado por un avión, un caza, y que es un proyecto de 130 millones de dólares y un chico de 2 años no participa. Que puede contratar a alguien que sepa programar, sí, pero va a ser como el albañil, es decir, quiero alguien que sepa programar, pero él no va a dirigir el proyecto. Hay todo un equipo de ingenieros o agentes de ciencia de la computación que van a ser los que van a diseñar, van a planificar, van a establecer todas las pautas y finalmente hay personas que deben saber programar y no se espera más que bajo esas especificaciones vayan a hacer la prueba. Entonces, sí, el día de hoy muchas empresas grandes están pidiendo gente que sepan hacer tales programas, pero con seguridad no van a ser los arquitectos de software o no van a ser los gerentes de proyectos, van a ser los programadores.